Bienvenidos de nuevo. Antes de empezar nuestro panel de discusión, les invito a inclinarnos para pedir la presencia del Señor. Padre Celestial, gracias por traernos de vuelta esta tarde al cierre de esta reunión. Pedimos otra vez tu presencia en esta casa y tu bendición sobre cada uno de nosotros, y bendice a los oradores en esta discusión final para que recibamos respuesta inspirada a algunas preguntas. Te rogamos que estés con nosotros y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El panel que tenemos al final ahora servirá como resumen parcial de la información que hemos recibido de los presentadores. También permitirá que la audiencia y los espectadores de Internet puedan tener una visión completa sobre lo discutido, y espero que tengamos una mejor comprensión sobre los temas que se nos presentaron en relación con la iglesia emergente. Así que, damas y caballeros, ¿podemos empezar? Bien, aquí tengo la primera pregunta. En pocas palabras, ¿qué es el movimiento Iglesia Emergente? ¿O cómo podemos definirlo o describirlo? Dustin, te ruego si puedes explicarnos eso. No sé si necesariamente quiero definirlo, pero lo que quisiera hacer es apuntar hacia uno de los más peligrosos aspectos de este movimiento. Es peligroso porque es muy sutil. Y eso porque este movimiento está basado en un evangelio evangélico. Lo que quiero decir con esto es que se basa en un evangelio que dice que tú y yo, los hijos e hijas de Dios, vamos a pecar hasta la venida de Jesús. Este es el más peligroso y sutil aspecto de este movimiento. Escuchemos la cita de Dave Fiedler que nos dio, donde Ellen White dice que tiembla. Es de Sermones y Charlas, volumen 1. Ella habla del libro El Templo Viviente, el libro que escribió Kellogg. En el templo viviente se hace la asociación de que Dios está en una flor, en una hoja y en el pecador. Ahora puedes pensar que ella va a continuar explicando lo de la flor y la hoja, pero no lo hace. Ella toma la cuestión del pecador, se centra en este aspecto, no en el panteísmo, en lo que nosotros podemos creer que es panteísmo, sino que ella trata el aspecto del pecador y dice: pero Dios no vive en el pecador. La palabra declara que Él habita únicamente en los corazones que le aman y hacen lo correcto. Dios no habita en el corazón del pecador. Es el enemigo el que habita ahí. Primera Juan 3:9 declara: todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por esto creo que este movimiento es tan peligroso y que este es el aspecto más peligroso. Se me acaba de recordar que tengo que presentar el panel para los que no han estado con nosotros desde el principio. Empezando desde aquí, a mi izquierda, tenemos al pastor Steve Wahlberg de White Horse Ministry, luego a Janet Newman de Walla Walla, a Alexa Hernández de Utah, a Jerry Wagoner de la revista Advindicate, a Dustin Butler, él no vive tan lejos, es de California, al pastor Stephen Bohr. Muchos de ustedes reconocen al pastor Bohr. Él es pastor en la Conferencia Central de California y también presidente y orador principal de Secrets Unsealed. Luego tenemos a Don Riley, que todavía no ha hablado. Acaba de llegar de la facultad de la Universidad de Walla Walla. Nos alegramos tenerle aquí, Dr. Riley. Y también a Danny Strever, que tiene muchos títulos, pero esta noche solo vamos a decir que él trabaja a Remnant Publications y es uno de los principales coordinadores de este evento. Y en el otro lado de la mesa está Dave Fiedler, que nos ha hablado esta tarde, ex profesor y autor de libros. Este es el panel. Vamos a seguir con la segunda pregunta que tenemos aquí.
Hemos oído mucho sobre la formación espiritual. ¿Qué es exactamente la formación espiritual? Y quisiera añadir a esta pregunta, si podemos describir también qué pasa en realidad cuando alguien se involucra en ejercicios místicos, qué pasa en su mente y cuáles son los peligros de estas prácticas. Pastor Wahlberg, usted habló el primero anoche. ¿Pudiera explicarnos estas cosas? Bien, el término formación espiritual es algo que produce confusión en muchas personas. Si tomamos simplemente las palabras así como son, todos sabemos qué significa espiritual. Quiero ser una persona espiritual y usted es igual. Y formación simplemente significa formar algo, dándole otra forma. Así que las palabras en sí no tienen ningún significado malo. El problema es al ponerlo juntos, la formación espiritual es un término complejo que, conforme a John Markovich de la Universidad de Andrews, que hizo mucha investigación sobre esto, es un paquete completo, un camino hacia el crecimiento espiritual. Eso involucra disciplinas espirituales. Este es otro término. La formación espiritual involucra las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales tienen que ver con una manera de hacer ciertas cosas para que supuestamente puedas encontrar a Dios y experimentar su presencia. Eso se basa en los términos simplistas que en realidad son la lectura de la Biblia, la oración y la meditación. Pero lo que pasa es que estas simples actividades son conectadas en el proceso de las disciplinas espirituales con un montón de otras cosas como la lectio divina, que supone la lectura de la Biblia y la repetición una y otra y otra y otra vez de ciertas palabras bíblicas o frases repetidas muchas veces. En el libro Hambre del Dr. John Dibdall, él se refiere a esto como Francisco de Asís. Aquí en la página 72, él escribe que Francisco de Asís oraba muchas veces toda la noche solamente diciendo Jesús, mi Jesús. Él decía esas palabras una y otra vez toda la noche. Así que en vez de leer simplemente la Biblia y pensar en las palabras de Dios, solo tenemos que repetir unas palabras como medio para poder llegar en su presencia. Otra disciplina espiritual o práctica tiene que ver con la oración respiratoria, y el Dr. Dibdall describe en su libro, en la misma página 72, en el infierno, la paz o el amor de Jesús supera el temor o el dolor. La simple concentración en la respiración y la recepción del amor y la expulsión del dolor tiene una verdadera importancia para la gente y trae la presencia de Dios. Eso se llama oración respiratoria. Inspiras y dices ciertas cosas, expiras y eso supuestamente te lleva en la presencia de Dios. Otra práctica de las disciplinas espirituales es el entrar en el silencio, concentrarte hacia tu interior, vaciar tu mente para poder encontrar a Dios, lo que es una práctica muy peligrosa. El mayor peligro de entrar en el silencio es que apagas tu cerebro y te abres a las cosas externas, a lo que sea, o a quien sea que desea entrar en ti. Y los practicantes creen que es Dios quien entra, pero yo no creo eso. Ellen White declara claramente que los que aceptan las filosofías espiritistas terminarán en una posición en la cual el diablo les podrá hablar directamente y conducirlos a la perdición. Como he dicho, la formación espiritual es parte de un paquete de disciplinas que cuando se ponen juntas a estas palabras, la gente está conducida en un camino, como dice John Markovich otra vez, en un camino que conduce al misticismo y es muy peligroso. Gracias, Pastor Steve. Tengo otra pregunta aquí. Es algo externo a la iglesia, pero que nos preocupa porque está ya infiltrando la iglesia. Y la pregunta es, ¿cuáles son los motivos subyacentes por las cuales muchos adventistas han sido atraídos en el movimiento Iglesia Emergente? Dejo la pregunta para quien entre ustedes desea responderla. Bueno, intentaré yo otra vez. Creo que muchos de nuestra iglesia entraron en este movimiento en busca de algo,
es que debido a que su experiencia cristiana no funcionaba, entonces empezaron a buscar otra cosa. Y sin darse cuenta en sus intentos para moverse en esta dirección, se colocaron a sí mismos en el camino que los condujo al diablo en vez de al Señor. Repito, esto es algo muy peligroso y hay un montón de gente buscando en el mundo que necesitan lo que dice la Biblia para poder ser apartados de los falsos caminos. Siempre digo, debes ser nacido de nuevo. La justificación por la fe. Si experimentas la justificación por fe y eres nacido de nuevo, ¿con qué palabra describirías tu experiencia en esa experiencia? Amor, gozo, paz. Si no tienes paz, si no eres nacido de nuevo, vas a buscar paz en todos los lugares equivocados. Bueno, si alguien quiere aportar más comentarios, lo puede hacer. Yo creo, estoy pensando que uno de los motivos subyacentes es que si alguien está personalmente cumplido, satisfecho como un cristiano nacido de nuevo, especialmente si es un adventista del séptimo día nacido de nuevo, y entiende el motivo por el cual estamos en la tierra, nuestro destino profético, nuestro llamado de ser el remanente, de llevar el mensaje de los 3 ángeles al mundo, teniendo una experiencia de nacidos de nuevos en Cristo. Para mí, hablando de la experiencia personal, eso para mí es muy elevador y desafiante e inspirador. Y creo que uno de los motivos por el cual las personas se dejan atraídos y se unen al movimiento Iglesia Emergente es que de alguna manera, no puedo decir por qué, algunos individuos o grupos no consiguen esta experiencia que todos deseamos tener. No quiero decir que yo ya he alcanzado la perfección y otros no. Por favor, no comprendan erróneo lo que digo. Pero, ¿qué pasa si incluso al tener la verdad y el mensaje y los libros y la Biblia, estamos tan ocupados con las cosas como los medios sociales y otras atracciones y no nos tomamos el tiempo para estudiar ni leer y aparecer algo tan bonito y fácil de aprender y que no representa un reto, no implica una cruz para llevar? ¿Creen que eso puede jugar un papel en esto también? David? Si vuelvo a mis ilustraciones que he presentado en mi discurso, creo que por unos 100 años hemos flotado en un barco salvavidas, muriéndonos de hambre y deshidratación. Tengo que tomar muy en serio que cuando Ellen White dice que al separar la obra médica del Evangelio, estás colocando lo peor posible en la iglesia. Y en práctica, para la mayoría de nosotros, creo que cuando hacemos esa cosa estamos separando la laicidad del sentido de la misión. Sí, que nos quedamos con algunas ideas, pero es interesante para mí. Creo que una de las primeras cosas que pasan cuando empezamos a ralentizar, cuando empezamos a morir espiritualmente, es que nos volvemos muy protectores con nuestros jóvenes. ¿Saben? Muchísimos misionarios enviados por el mundo murieron. Y eso es un coste tremendo. Mucha sangre de misioneros fue sembrada. Si como cristiano no haces sino cosas seguras, si buscas estar a salvo, protegido, nunca vas a hacer nada. Y esa es la dirección en la cual hemos flotado a la deriva. Y especialmente eso pasó con la juventud. Mi esposa y yo hemos trabajado en general con adolescentes. A ellos les gustan los desafíos, no desean cosas ya masticadas, ellos quieren intensidad y todo lo que hacemos es sustituir la intensidad del verdadero desafío con la intensidad de los grupos de música rock. Esto no es un buen trato. Bueno, vamos a seguir ahora con el tema y hablar sobre qué podemos hacer para contrarrestar la teología emergente y las trampas que vienen con ella. Dustin, tú hablabas sobre esto esta tarde, te ruego que nos digas qué piensas sobre eso. Para responder a tu pregunta, voy a decir que no lo sé, pero lo que sé es que no deberíamos tratar este movimiento de la manera que hemos tratado el asunto de Desmond Ford. En el 79, lo que hicimos con Desmond Ford ha sido tratar el síntoma. Y lo que tenemos aquí son síntomas. Hemos hablado de muchos síntomas hoy y ayer, pero lo que necesitamos es una cura. Y vuelvo otra vez a la enfermedad inicial. Y veo que lo que pasa es que tenemos un evangelio evangélico en nuestra iglesia. Ha sido predicado de nuestros púlpitos
y no es el Evangelio eterno. Y si no sabéis qué es el Evangelio evangélico, vayan a Audioverse y busquen Adventista y Evangélico. Y escuchen todo lo que hay sobre este tema. Están en inglés, no están traducidas en español. Así que van a saber muy rápido cuál es la diferencia entre un evangélico y un adventista del séptimo día. Y yo solo quiero pasar brevemente por 3 puntos que nos enseñan ese evangelio. El pecado original, el primero, que afirma que somos culpables desde nuestro nacimiento por los pecados de Adán. El segundo es la idea que para la salvación solamente se necesita la justificación y que la santificación no tiene ningún papel en eso. El tercer punto es la creencia de que una vez que el creyente es justificado, eso se extiende indefinidamente en el futuro. Y la única manera de perder esta justificación es si rechazamos a Jesús, y no debido al pecado voluntario e intencionado. Por eso creo que la solución es que debemos estar seguros de que no volvamos a tratar este asunto así como lo hicimos en el pasado. Pastor Wahlberg, supongo que nos quiere decir algo. Coge el micrófono. Sí, creo que eso es verdad en algunos casos, pero la iglesia emergente es mucho más que su base en el evangelio evangélico. Si uno sigue estudiando la teología emergente, será conducido muy lejos de la Biblia. Existe una interespiritualidad con el hinduismo, budismo y un ejército completo de otras religiones, muchas de las cuales no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia y ni siquiera con el evangelio evangélico. Ni siquiera usan términos cristianos, sino que están direccionados hacia la espiritualidad oriental y muchas otras cosas. Y eso es muy peligroso y es muy difícil sacar a alguien de ahí si ha llegado a ser muy implicado en esas filosofías. Y la única cosa en la cual puedo pensar es que simplemente necesitamos orar para las personas, que el Espíritu Santo pueda clarificar sus mentes y dirigirlos hacia la Biblia para aprender sobre el verdadero Cristo Jesús y lo que dice la Biblia en realidad, porque ellos en realidad se adentraron en una religión enteramente falsa. Y la Biblia, Jesús, el Evangelio eterno con la verdad de la palabra de Dios, es su única esperanza para hacerlos abrir los ojos y sacarlos de ese peligroso engaño. Algo que he visto y presenciado en varias iglesias de mi localidad es que muchas personas están sentadas y escuchan sermones llenos de citas y enseñanzas de la iglesia emergente, autores, incluso sermones enteros citados de libros emergentes, y están ahí sentadas estas personas en silencio y son embrujadas. Se dejan llevar por ese sentimiento reconfortante de aguas tranquilas y suaves pasando sobre ellos sin sentir nada alarmante. Creo que de verdad hay muchos en las iglesias escuchando esos mensajes sin tener la menor idea de lo que están escuchando. Se trata básicamente del nivel de comprensión del concepto, y para que eso pueda cambiar, la gente necesita hacer estudio personal. He dicho ayer que nunca en mi vida he hablado en público y que no hablo en contra de mi iglesia, pero en estos tiempos, actualmente, no creo que podemos quedarnos sentados y callados en la iglesia adventista del séptimo día y sentir que todos los pastores nos van a presentar un evangelio completamente adventista. Y como individuos sentados en nuestras sillas en la iglesia, como laicos, sin ser teólogos, ni eruditos, ni autores, sino simplemente miembros laicos, eso es lo que yo soy, debemos ir a nuestras casas y verificar todo lo que hemos escuchado desde el púlpito en la Biblia. Si no vamos a hacer estudio personal, vamos a ser engañados. No digo que esto pasa en todas las iglesias adventistas del séptimo día, pero yo me he trasladado de una iglesia adventista a otra porque escuchaba y seguía escuchando el mensaje emergente continuamente. He hablado con el pastor unas cuantas veces, personalmente y a través de cartas. Y cuando le hablé de la iglesia emergente y su mensaje, él me dijo, ¿pero qué es eso? Y le he nombrado los autores y los teólogos emergentes que él citaba, y él me dijo, oh, los he leído a todos y son maravillosos.
y le he preguntado cómo puede manejar la mezcla de verdad y el error de esos libros, y él dijo, estoy tomando las cosas buenas y dejar las malas. Y le pregunté cómo se puede conciliar esto con Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no hay luz en ellos. Y me miró perdido y dijo, bien, buena pregunta. Eso pasó en mi casa y se marchó en 30 segundos. No quiso tratar este asunto. No debemos tocar materiales que contienen mezcla de verdad y mentira pensando que podemos elegir lo bueno y dejar lo malo porque no hay luz en ellos. La Biblia lo dice y la señora White lo dice. Ve a casa y estudia por ti mismo. Toma notas en la iglesia, escribe las citas que estás escuchando y luego ve y verifica. Tienes internet hoy día y puedes encontrar cualquier autor para saber quién es en realidad y qué cree. Pastor Esteban Bor. La gran pregunta es, ¿de dónde vino todo esto? No puedes resolver el problema a menos que sepas su origen. Y según mis observaciones, esto vino de los seminarios no adventistas, donde estudiaron nuestros eruditos, que luego entrenaron pastores, y luego nuestros pastores lo introdujeron en las iglesias adventistas del séptimo día. Y hasta que acabemos con ese problema, no vamos en realidad a ser capaces de resolver el problema en absoluto. Me gustaría mencionar, y Dave, probablemente te puedo identificar con esto. He leído tu libro, por cierto, un estupendo libro, Temblar. Por mucho tiempo Ellen White rehusó leer El Templo Viviente. La profeta del Señor rehusó leer El Templo Viviente del Dr. Kellogg. Y su hijo tuvo que insistir muchísimo para convencerla. Es necesario leer eso para que veas lo que enseña el Dr. Kellogg. Ahora la pregunta es si la profeta del Señor sintió un gran temor para leer un libro lleno de misticismo y panteísmo. ¿Qué tal con nuestros seminarios, donde esos libros se ofrecen a los jóvenes estudiantes que no tienen ninguna base teológica para evaluar estas cosas y discernir? Aquí se necesita un cambio en la raíz del problema. Solo quiero añadir a eso, ya que Alexa lo trajo en mi atención y tú acabas de recordármelo, cómo funciona el proceso de formación de pastores, y creo que la presentación de Alexa nos mostró cómo 4 de los 5 fundadores, de los líderes del Proyecto 1, recibieron sus doctorados de la Universidad George Fox. Y cuando dijo eso pensé, oh, espero que va a clarificar eso, pero no lo hizo. Pero acabas de hacerlo tú, y yo quiero añadir que hay un significado importante en la palabra doctorado, porque existen 2 tipos de doctorados que la gente puede obtener. Se trata del PhD, doctorado en filosofía, un grado que obtienes cuando aprendes en la universidad y llegas a ser un teólogo, un erudita bíblico, y ahora trabajas en el área de la investigación y publicación y puedes ser un profesor universitario si tienes un PhD. Luego existe un cada vez mayor número de pastores adventistas, incluyendo a todos los mencionados, a los 4 de los 5 líderes del Proyecto 1, que no tienen PhDs. Ellos tienen doctorados, pero no PhD. Ellos son doctores en ministerio. La diferencia es que un doctorado en ministerio es pensado para ser un grado profesional. Es un poco menos que el nivel que obtienen nuestros pastores de la Universidad de Andrews, que se titula MD, Maestro en Divinidad, un grado profesional. Pero si das un paso más allá, obtienes un doctorado en ministerio, un nivel profesional cuyo único propósito es prepararte para ser un mejor pastor en tu iglesia local. No para ser un erudita bíblico ni profesor universitario, sino un doctorado en el ministerio, un mejor pastor de tu iglesia.
Así que los líderes del proyecto 1 obtuvieron sus doctorados en el ministerio, es decir, aprendieron a ser pastores en la iglesia emergente. Y es preciso conocer esta distinción. Ellos podrían haber aprendido en Andrews, aunque según hemos visto ahí también hay algo de problemas, pero en Andrews tienes la posibilidad de escuchar la verdad también. Así que solo quise hacer esa aclaración entre estos dos tipos de doctorados. Danny, ¿puedes decirnos algo? Voy a esperar hasta vamos a tratar el problema de la juventud y entonces voy a decir algo. Bien, bueno, ya sabemos que lo vas a hacer. Ok, hablemos ahora de la iglesia local. Esta es la pregunta. ¿Qué hago yo como miembro individual si mi iglesia local se ha desviado hacia este movimiento? Yo soy una persona, un miembro, y con mi familia. ¿Qué puedo hacer yo como un miembro? Pastor Bor, usted no habló mucho, ¿nos puede ayudar? Bueno, estoy recibiendo un montón de emails, teléfonos y cartas poniendo esta pregunta. Esto me muestra que hay un enorme problema. De hecho, recibí emails de miembros diciéndome, ya no tengo ninguna iglesia donde puedo ir. Y eso es triste. Y ellos me preguntan, ¿qué deberían hacer? La Biblia nos muestra el proceso. Primero vas a hablar con el pastor. Si el pastor no escucha, vas a la junta de la iglesia. Si ellos no escuchan, vas delante de toda la iglesia e informas a la iglesia. Y si tampoco haya resultado, necesitas hablar con los representantes de la unión y decirles lo que está pasando en la iglesia local. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Ahora, si a todos los niveles los individuos son, ¿cómo decirlo? Probablemente no debería usar la palabra ensuciados, pero la voy a usar. Ensuciados por esas ideas emergentes, entonces sí, es posible que algunos tendrán que cambiar de iglesia para su propio bien espiritual y para que puedan recibir el alimento espiritual. Pero eso debería ser el último recurso. David, alguien me dijo que solo hay dos métodos para cambiar la iglesia: la educación y el evangelismo. Si pensamos en eso, es la forma en que se cambia la composición, la mentalidad de los miembros, de las personas que entran y empiezas a educar. Me gustaría sugerir que si quieres cambiar algo, tendrás que hacerlo convirtiéndote en un maestro que dirige un campo escolar evangélico. Necesitamos muchos tal maestros. Bueno, otra pregunta relacionada con esto, con los miembros de la iglesia local, los simples miembros, con las preocupaciones, cómo afrontar los desafíos. La pregunta es, ¿cuáles son los peligros que deberíamos conocer para poder contrarrestar estas cosas? Creo que la intención de la pregunta es, ¿qué hacer si tú mismo estás expuesto a esto? Ya sabemos que esto no viene de una vez y de manera visible, sino que viene de manera engañosa, oculta. Estoy leyendo en el volumen 11 de manuscritos publicados, donde Ellen White habla sobre varios aspectos relacionados con lo que tratamos ahora, y dice, según se me presentaron estas cosas de la ciencia de Satanás y la manera en que él engañó a los santos ángeles, temo para los hombres que han sido atraídos a estudiar esa ciencia de Satanás, que él empleó en la guerra en el cielo. Oh, cómo he anhelado estar donde no fuera obligada a ver la misma ciencia practicada en esta tierra por los médicos. Ella hablaba especialmente de Kellogg. Cómo sufrió mi corazón al ver almas que aceptan los incentivos usados hacia ellos para unirse con los que estaban en guerra contra Dios. Cuando alguien acepta el anzuelo, parece imposible poder romper el hechizo que Satanás arroja sobre ellos, porque el enemigo elabora la ciencia del engaño del mismo modo como lo hizo en las cortes celestiales. Él usa agentes humanos para llevar a cabo su obra con otros seres humanos. Ha trabajado tan diligentemente con los hombres en nuestros días que ha ganado el juego una y otra vez. Quisiera dirigir nuestra atención sobre estas frecuentes referencias a la ciencia del engaño.
la ciencia que Satanás usó en el cielo, la ciencia de las agencias humanas influyendo otras personas. Hay un tremendo poder en la influencia humana. El diablo sabe eso mejor que nosotros. Él trabaja en eso desde hace mucho tiempo. Y no es necesario explicarlo. Conozco personas que se ocupan con la programación neurolingüística y un montón de otras cosas semi-conocidas. Y no quiero minimizar eso, pero yo diría que cuando tratas con alguien que va bajando ese camino destructivo, debes ser muy cauteloso contra su influencia, porque ellos tendrán mucha influencia sobre ti. Necesitamos, como se nos dice en el conflicto de los siglos, fortificar nuestras mentes con las verdades de la Biblia para poder resistir contra todo el engaño que nos rodea. Y si conoces a alguien que va en esa dirección equivocada, se necesita mucho labor y oración de la manera más seria y perseverante posible, con toda la cortesía cristiana y el amor para esas personas. Ellen White trabajó con Kellogg, según lo hemos leído, por mucho tiempo, pero llegaron a un punto donde Kellogg había ido tan lejos en eso que él se volvió un hombre muy peligroso y él en realidad influenció a Jones y Wagoner, a ambos ellos, y los condujo en la dirección equivocada. Y en cierto momento, cuando Alonzo T. Jones iba a Battle Creek para hablar con el Dr. Kellogg, Ellen White le imploró: no te vayas, no hables con este hombre. Porque como Satanás en el cielo, Kellogg estaba bajo la influencia de los espíritus malignos sin siquiera darse cuenta, y era un peligro incluso la simple conversación con él, más aún intentar hablar con él tras haber pasado cierto límite. Por eso en esta situación como iglesia debemos cumplir nuestra responsabilidad y hacer lo correcto, de modo que los que han llegado tan lejos deberían ser destituidos de sus funciones de liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ya que se convirtieron en personas muy peligrosas. Ellen White, como profeta, dio un ejemplo. Ella trabajó con Kellogg, según sabemos, llevando esa carga en su alma y llegando al punto donde él no aceptó ningún remedio. ¿Cuál fue su decisión final? ¿Qué le dijo y qué hizo finalmente con Kellogg cuando él no quiso volver del error? Ella le escribió una carta. Nosotros podemos leer todas las cartas que ella le escribió, y finalmente ella aconsejó a todos mantenerse alejados del doctor. Y no porque él tenía una mente muy poderosa y era muy convencedor, sino porque su influencia era muy fuerte y era peligroso incluso la simple conversación con él. Quiero decir que Eva no debería haber conversado con la serpiente de aquel árbol, y se llega a un punto donde uno está bajo esa influencia y ni siquiera se da cuenta. Cuando Eva comió del fruto, ella le dio a Adán sin tener la menor idea que estaba siendo usada por el diablo para destruir a su marido. Ella no se dio cuenta. Cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, no vayas a Jerusalén porque te van a matar, Jesús le dijo: detrás de mí, Satanás, porque eres un tropiezo para mí. Pedro se quedó confundido, pero él no tenía ni idea de que Satanás obraba justo a través de él. La mayoría de las personas utilizadas por el diablo no saben que son utilizadas por el diablo, y nosotros debemos estar seguros de que no estamos siendo utilizados por el diablo. Necesitamos estar seguros que humildemente seguimos a Jesús y a la Biblia. Dave. Continuando con el tema de cuál fue el límite en el asunto de Ellen White y Kellogg, hay una carta en que ella dice que le fue mostrado por el Señor que lo que ella le estaba escribiendo al doctor para animarle y corregirle en realidad le hacía daño. Y ya sabes, si eres médico y estás administrando medicamentos a un enfermo, pero llegas a un punto donde constatas que eso no da resultado, sino que al contrario provocan más dolor, entonces renuncias a darle más medicamentos, ¿no? Pastor Borg, había una cosa que hubiera salvado a Kellogg, y eso es si hubiera escuchado a la profeta. Y hay una sola cosa que puede salvar la multitud de teólogos y eruditos que están introduciendo esto en la iglesia, y eso es obedecer a la profeta. Gracias. Sí, así es. No vamos a entrar ahora en informaciones, pero quiero poner una pregunta a Denny.
Danny, ¿dónde debemos ir para encontrar más información sobre los asuntos de formación espiritual, iglesia emergente y otros materiales, libros, artículos disponibles para estudio? Dinos, por favor. ¿Cuántos han recibido los materiales que hemos compartido? Unos artículos. Ok. Pues tomadlos, haced copias y compartirlos con todos los miembros de sus iglesias donde va cada uno, como las hojas del otoño. Compartid todos los artículos y estad presentes en el siguiente simposio que vamos preparando, ¿vale? Intentamos preparar más recursos más tarde. Tenemos ya muchos libros. Steve Wohlberg acaba de publicar uno llamado La trampa de la iglesia emergente, evita el anzuelo. Un DVD también con Dave Fiedler, también hicieron un DVD. Esteban Bora ha escrito Adorando al trono de Satanás. Y antes me has mostrado otro libro, ¿cómo se llamaba? Ellen White dijo que lo que el Dr. Kellogg intentaba introducir era un sistema de filosofía intelectual. Si quieren leer un libro excelente escrito por un filósofo, que posiblemente no han oído su nombre, Carsten Johnson, era profesor de seminario cuando yo hice el seminario, un libro verdaderamente fenomenal, lo podéis conseguir al final del culto, se llama La Omega Mística de la Crisis Final. Este libro es muy importante. La herejía oculta es verdaderamente relacionado con muchas cosas que se discutieron aquí. Y Adorando al trono de Satanás, he hablado un poco sobre este libro antes. Y por supuesto el clásico La Rebelión Omega por Rick Howard. Así que existe mucho buen material. Pero está todo en inglés, salvo el libro de Esteban Bora, Adorando al trono de Satanás, que lo podemos encontrar en español. Remnant Publications se mantuvo al frente por mucho tiempo. La mayor parte de los libros y los DVDs mencionados aquí fueron impresas y publicados por Remnant Publication. De verdad deseamos proveer lo que se necesita. Hay también un libro escrito por Dave titulado The Sozo, Revocando el Peor Espíritu. Él lo presentó y también este libro Enfréntalo por Rick Howard. Rick Howard responde a muchas preguntas y ya hemos respondido usando sus respuestas y el próximo simposio lo vamos a tener entre nosotros aquí en la mesa. Pero en el libro hay muchas respuestas. Y este libro también de Dave Fiedler titulado Temblor. Todos son disponibles en Remnant Publication en la web de Secret and Sealed con los otros libros del Pastor Bohr, Steve Wohlberg también en su página web. Solo quiero añadir que si ponéis en Google Lighthouse Trail, ellos disponen de muchísimo material de estudio. Ellos son los principales actores involucrados contra el movimiento Iglesia Emergente, la espiritualidad contemplativa y muchas otras cosas. Así que ahí también hay muchos recursos para estudiar, pero están en inglés todo. No he mencionado este libro, El peligro de la oración contemplativa. Un compendio excelente para comprender. Unos maestros de escuela hicieron unas investigaciones y escribieron este librito para lectura fácil, El peligro de la oración contemplativa. Está en inglés también. El hermano Danny Halton ha preparado 19 copias de ese libro, El peligro de la oración contemplativa, y lo ofrecieron a todos los pastores y educadores de la división norteamericana. Yo estuve ahí cuando hicieron los planes y tuvimos hermosas experiencias. A la salida vais a encontrar un monte de libros en el pasillo principal, justo delante de las puertas de salida. Así que hemos preparado todo este material para ayudarles, pero después del sábado. Si alguien no está preparado para comprar, tenemos un DVD gratis hecho por Ron Duffield, el autor del libro La preparación para la lluvia tardía, y contiene 10 presentaciones que tratan distintos aspectos de la iglesia emergente, de la formación espiritual, su historia, cómo reconocerlo, cómo discernirlo y comprenderlo. Fue preparado por la juventud de nuestra iglesia.
la Iglesia Adventista del Séptimo Día State Line de Walla Walla, y Ron me dio 300 copias, así que si desean tomar un DVD gratis, pero uno por familia, deben estar con el otro material preparado para después del sábado. Quiero añadir algo. Podéis encontrar este DVD también en la página web de Ron Duffield y la presentación sobre el proyecto 1 y la iglesia emergente. Bien, gracias. Tengo otra pregunta para el pastor Steve. ¿Cuál es su mayor preocupación respecto al proyecto 1? He recibido este libro, se llama Para el 1, Voces para el Proyecto 1. Este es su libro. No me invento nada, sino que es un libro que ellos escribieron y que representa quiénes son, qué hacen, cuáles son sus enseñanzas. Y he leído bastante de este libro y quiero compartir algunas declaraciones de este libro. Muchas cosas son escritas por personas que son parte de la junta directora del Proyecto 1, los líderes. Y aquí vamos a ver una cita de Tim Gillespie, un artículo donde él se refiere a un panel de discusión en que participó en Loma Linda. Y el moderador pregunta el panel sobre la verdad establecida y su respuesta fue: perdonadme, no tengo ni idea qué quiere decir con la verdad establecida. Y el moderador miró a Tim Gillespie como diciendo: ya sabes, tú no sabes lo que significa la verdad establecida. Y Tim dijo: entonces le dije, sí, esto no es adventista. De hecho, es la cosa más no adventista, es la frase más neadventista que jamás he escuchado. Se nos dice en el espíritu de profecía que el pueblo de Dios se deben establecer en la verdad espiritualmente e intelectualmente, de modo que no puedan ser removidos. Y una vez en esta condición, ellos estarán listos para la crisis final. Pero esta declaración dice que esta es una idea muy no adventista, la de tener una verdad establecida. Y aquí otra declaración en la página 23, es una cita sobre Jesús y dice: Él mismo ha sido y es el mensaje, no sus enseñanzas. Él mismo forma la cristiandad, página 23. No sé cómo Jesús puede ser el centro de su mensaje si lo separas de sus enseñanzas. En 2 Corintios 11, Pablo advierte contra otro Jesús. Y el lema del Proyecto 1 es básicamente Jesús todo, solo Jesús, celebrando la supremacía de Cristo Jesús en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero no puedes tener a Jesús si lo separas de sus enseñanzas. Ese será otro Jesús, no Jesús de la Biblia. Veamos otra cita de su libro que dice: ¿qué hace el adventismo único? ¿Qué hace el adventismo que sea único? ¿Qué hace el adventismo que sea el único? En la página 31, la unicidad del adventismo se encuentra en sus raíces históricas, en Jesús. Bueno, según estoy leyendo en el Espíritu de Profecía y en mi Biblia, el adventismo tiene un mensaje único que es el mensaje de los 3 ángeles del libro de la Revelación. Pero este es completamente descartado en el libro del Proyecto 1. Y otra cita dice: he llegado a conocer por lo menos una cosa, que hay solamente una vara para medir, y eso es la cruz de Cristo. En la página 119. Pero mi Biblia no dice eso. Mi Biblia dice en Eclesiastes 12, 13, 14: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber de todo hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, justamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o mala. Así que Dios es muy claro, y Ellen White es muy clara, que la ley de Dios es el test del carácter en el juicio, y por supuesto es la ley de Jesús, y Jesús es el Salvador que nos salva del pecado de transgredir su ley. Necesitamos centrarnos en Cristo, pero decir que solo Jesús es la vara para medir y separar la ley de Dios de ahí es un grave error. Y hay una cita de ellos aquí en la página 20, una declaración de Sam Leonor refiriéndose a Jesús diciendo: ven, sígueme. Y Sam dice: Él no llamó ni llama a la gente a seguir una religión, una denominación, una congregación, un predicador, una causa o un movimiento. Él los llama a sí mismo. Pues al leer esta declaración me pregunté: ¿acaso no nos llamó Jesús para ser parte de una denominación?
He trabajado con Amazing Facts 6 años predicando la Biblia, enseñando la verdad del libro de la Revelación, y llamábamos a la gente a venir a Jesús y a la Biblia, a la verdad, al mensaje de los 3 ángeles, y ser parte de un movimiento que Dios levantó en estos últimos días. Pero estas declaraciones eliminan todo eso. Así que para responder a tu pregunta, mi mayor preocupación respecto al Proyecto 1 es que ellos básicamente intentan crear un nuevo adventismo. Ellos se han separado del adventismo puro y quieren inventar un nuevo adventismo. Ellos tienen una visión de cambio, pero ¿un cambio en qué? Y creo que ellos no saben exactamente hacia dónde se dirigen. En realidad no lo saben, y mi gran preocupación es también que están llevando su visión del nuevo adventismo, que se separa del adventismo bíblico, del libro de la Revelación y el mensaje de los 3 ángeles, y se lo traen a nuestra juventud. Ellos están enseñando esto a los jóvenes, y ya saben, los jóvenes son el futuro de la iglesia. Si enseñamos a los jóvenes que hay otro Jesús, un nuevo Jesús y un nuevo adventismo, ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a terminar? Yo me convertí al adventismo mirando a George Vandeman, y la televisión está escrito. La televisión está escrito. Y soy un adventista del séptimo día bíblico, y el adventismo bíblico es perfecto para mí, y eso es lo que necesitan los jóvenes hoy en día. Pastor Bohr, la raíz del movimiento Iglesia Emergente es el pensamiento posmodernista. Y el pensamiento posmodernista es caracterizado por la idea de que la verdad es subjetiva, que la verdad no se encuentra en un libro, que la verdad se encuentra dentro de ti. Y tu verdad puede diferir de mi verdad, pero los dos podemos tener la verdad. Lo que pasa es, si volvemos a Kellogg, por ejemplo, este es espiritismo y panteísmo camuflado, porque básicamente las ideas de Kellogg desarrolladas significan que tu sistema ético y mi sistema ético son igual de aceptables porque los dos somos parte de la esencia universal de Dios. ¿Y qué hace tu ética mejor que la mía si los dos somos dioses? ¿Me comprenden? Así que finalmente la intención del diablo es eliminar la verdad objetiva, eliminar los estándares que nos permiten evaluar todo para comprender si algo es verdadero o no. Este es el propósito final de lo que el diablo intenta hacer. Jerry Wagoner, tenemos otra pregunta. Dinos por favor, en pocas palabras, ¿qué es el evangelio social y si es parte del ministerio de Cristo? Buena pregunta. Por cierto, ¿alguien entre ustedes estuvo en la conferencia general de los jóvenes? Es lo mejor que pasa en nuestra iglesia actualmente. Un ministerio maravilloso para los jóvenes. Intencionalmente o no, el Proyecto 1 se coloca a sí mismo como una alternativa viable a la conferencia general de los jóvenes. Esta conferencia es lo mejor que ocurre actualmente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, la justicia social o el evangelio social es un término moderno. Se escribieron muchos libros y yo he presentado antes este tema, pero nadie consigue definirlo precisamente. Jill Warner se presenta a sí mismo como una autoridad en el área, como un discípulo del Evangelio Social en Washington y miembro de Sojourner Ministry, pero ni siquiera él fue capaz de dar una definición clara a esto. Ahora, hay personas que realmente quieren ayudar a otros, y esto es bueno, una buena cosa. Pero no debemos elevar las necesidades físicas por encima de las necesidades espirituales. Jesús no hizo eso. Él hizo mucho bien, y nosotros aprendemos eso a través del Evangelio, pero Él siempre puso el destino espiritual de una persona por encima de sus necesidades físicas. Finalmente, todos los que fueron curados por Jesús murieron. Ese evangelio social está creando una confusión en la iglesia, una confusión respecto al papel de la iglesia, y se necesita sabiduría para poder discernir y estudio para comprender.
Miren el libro de los Hechos para comprender la justicia social. La función primordial de la iglesia es la carisma, la gracia, de la palabra griega. Eso es la proclamación del Evangelio, el mensaje central. Es algo que solamente la iglesia puede hacer. Creo que ese era el sentimiento entre los discípulos en la distribución de los alimentos cuando fue necesario proveer comida a los que no tenían. Cuando percibieron esto, dijeron, no podemos abandonar la proclamación del Evangelio para servir a las mesas. No significa eso que no eran importantes las personas, sino que la proclamación del Evangelio era preeminente. La iglesia debe hacer lo que se les asignó hacer, y nadie más puede hacer esto. La iglesia no puede ser transformada en distribuidora de ayudas humanitarias, porque de este modo ya no puede ayudar a nadie. Los va a mantener con vida por un tiempo más, pero no los va a ayudar a llegar al reino celestial. Esto no es amor si rebajamos el Evangelio. Me gustaría poner la siguiente pregunta para Dave Fiedler. Dave, ¿crees que el posmodernismo y el movimiento Iglesia Emergente es lo que Ellen White llamó Omega? Históricamente, y según todas las cosas que fueron presentadas, posiblemente esto es Omega. Y eso viene desde los años 1907. Se pueden especificar 5 o 6 cosas. Eso es lo único que encaja. ¿Esto es realmente la Omega? ¿Sabes? Nunca me atrevo a subestimar la habilidad del diablo de hacer las cosas peor. Ya sé que suena a tontería, pero de manera muy seria, la Omega, creo que Ellen White tembló también para los presentes ahora aquí. No hemos visto todavía el infierno desatado. Estamos cerca y no sé cómo lo vamos a pasar. ¿Danny? Quisiera hablar de los jóvenes. ¿Puedo hablar sobre el asunto de los jóvenes brevemente ahora? Voy a estar de pie y voy a mirar a la cámara. He recibido una comunicación de alguien en las islas Hawái, ayer. La Academia Misionaria Hawaiana se me dijo que un agente de reclutamiento de la Universidad George Fox hizo reclutamiento en esa academia ayer mismo. Estaban ahí presentes 32 estudiantes graduados en esa sala y salvo 2 de ellos, todos se apuntaron para estudios y recibieron material de propaganda. No se trata solamente del proyecto 1. Ellos mencionaron también otras cosas. El proyecto eFollow y el Instituto de Liderazgo y otros. Es tiempo que actuemos. Steve Wohlberg dio una conferencia en la Universidad Adventista de Sur hace un año titulada Los peligros de la iglesia emergente. Y dijo textualmente, y yo lo repito en breve, de parte de este panel y del pueblo de Dios aquí presente y de los fieles de donde quiera que forman el remanente de la iglesia adventista del séptimo día. Proyecto 1. Apártate de mis hijos, apártate de mi familia. Ruego a todos hacer todo lo posible para apartarlos de aquí. Sea que el proyecto 1 es o no la Omega, solamente Dios lo sabe, porque Ellen White no nos dice específicamente, no nos dice qué es exactamente, pero puedo decir, basado en lo que se dijo aquí, que el desmantelamiento del adventismo usando el nombre de Cristo Jesús es muy sutil y peligroso. Y eso es lo que vemos que está ocurriendo actualmente. Y necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos exaltarlo, necesitamos centrarnos en Él, necesitamos su amor y su gracia y su mensaje. Pero necesitamos al verdadero Jesús de la Biblia y no un Jesús separado de los mensajes de los 3 ángeles que el verdadero Jesús nos dio como pueblo suyo
y no necesitamos un Jesús separado de la verdad. Que Dios nos ayude a saber lo que tenemos que hacer en esta crisis en que estamos. Danny, tienes 2 minutos y vamos a terminar con el pastor Bor. Quisiera recalcar este asunto de la verdad y de la honestidad que fue presentado antes. Creo que el sermón de Ellen apuntó esto porque los pensamientos se forman en la mente. Estudia con diligencia para presentarte aprobado delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, discerniendo bien la palabra de verdad. Tú has hablado la verdad hoy en tu sermón, lo que trajo tus lágrimas, y yo puedo decir que también me hizo llorar. Poder reconocer, este es muy importante, poder reconocer lo contrario es muy importante. Mi primer año cuando he llegado en Walla Walla hace unos 23 años, el año anterior a eso, había trabajado en un laboratorio gubernamental donde traían filósofos de la Universidad Berkeley de California para entrenar a las personas en abrir su mente, en pensar más claramente y tomar mejores decisiones en todas las cosas. Era tan malo que finalmente tuve que correr de aquí. Pero un año más tarde estaba en Walla Walla y recibí un folleto en el buzón de correo que venía de mi iglesia y que decía que iba a presentarse un simposio sobre el poder del Espíritu Santo en 1 o 2 semanas. He leído esa cosa y me he dado cuenta que todo lo que ahí ponía, y yo lo sabía desde un año atrás, de eruditos mundanos de la Universidad Berkeley de California, se presenta ahora en mi iglesia, excepto las palabras que habían sido cambiadas. No se trataba de mejorar tu mente para tomar mejores decisiones en dibujar algo de ingeniería, sino que te enseñaban cómo mejorar tu mente para estudiar mejor la Biblia. Y leyendo eso y viendo esta astuta elección de palabras, me dije, hay algo detrás de esto que no está bien. No tenía nada concreto, era solamente un folleto publicitario. Y me dije, voy a llamar a este pastor y le voy a pedir a ayudarme a comprender de dónde le vinieron sus ideas. Le llamé por teléfono y la conversación fue algo así. Prima pregunta, ¿es usted el pastor invitado a esta iglesia, la mayor de la conferencia Upper Columbia, para presentar este seminario? La respuesta fue sí. La segunda pregunta, ¿fue usted entrenado en la programación neurolingüística? Y él dijo, no, no lo fui. La tercera pregunta, para que usted pueda venir a enseñar eso, usted tuvo que ser entrenado en el así llamado seminario para entrenar entrenadores, en el laboratorio operativo número 2, para ser calificado en enseñar este tema. ¿Recibió usted formación en el programa Neurolingüística Laboratorio 2 para entrenar entrenadores? Y él dijo que no lo fue. Mi siguiente comentario fue, tengo en mi mano un documento con todos los pastores adventistas que fueron entrenados en los laboratorios 1 y 2 de programación neurolingüística y su nombre está aquí puesto. ¿De dónde recibió usted las ideas para preparar este seminario? Él hizo una pausa y luego me dijo, disculpe, le he mentido. Fue entrenado en el laboratorio 1 y 2. Por lo tanto, ¿cuál era el trabajo de este hombre? Bueno, he investigado recientemente cuál era su trabajo. En aquel tiempo era, creo, el director de los pastores de la conferencia y asistente del presidente de la división norteamericana. Actualmente, ayer por la tarde, hemos visto su nombre en la pantalla, en la presentación de Alexa, profesor adjunto de formación espiritual en la Universidad de Andrews. Esto es importante para que comprendamos la verdad, saber dónde encontrarla y ver lo que pasa y responder a eso. Y voy a terminar con esto. Cuando Alex Bryan fue a Ohio, se formó una comisión para elegir otro pastor en su lugar. Y vino un pastor de California y dio una charla. Hemos visto también su foto en la pantalla. Y escuché eso. Y en los 2 primeros minutos dije, aquí hay algunos problemas. Y decidí tomar notas. Pero después de unos 10 minutos me he parado porque había alcanzado el problema número 5, distorsionando la doctrina adventista desde el púlpito de la Universidad Adventista. Cuando llegué a número 5 dije, ya es suficiente, y me fui a casa, escribí un email a la junta del comité pastoral
y les dije que no pueden elegir a ese hombre para ser nuestro nuevo pastor. Pero si solo hubiera hecho eso, hubiera considerado que es algo negativo. Así que en mi correo les he dicho, este hombre no debe ser elegido como pastor. Y les he ofrecido una lista con 12 pastores aptos para ser elegidos. Tomen un bolígrafo y anoten todos los que escuchan esto. Les voy a dar un número de teléfono. 707-462-308. 707-462-308. 707-462-308. Es mi número de teléfono. Nos estamos ocupando de este asunto. La última generación para Cristo, las ruedas en ruedas de la operación Iceberg, debe llegar a todos los continentes y tener un equipo en cada continente. Llamadnos y empecemos a estructurarnos. Pastor Bohr, ¿tiene 2 minutos? Ya lo sé, que lo repito en vano. Bueno, digamos, ¿cómo impacta el movimiento Iglesia Emergente el mensaje de la verdad presente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Ya hemos oído algunas respuestas, pero solo si puede resumirlo un poco. El pastor dijo algo, una broma, pero no pude escucharla porque tenía el micrófono apagado. Sé la respuesta, dice el pastor Bohr. Bien, adelante. Antes de responder a esa pregunta, solo quiero decir que el poder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día reside en sus miembros. No en la conferencia, ni en la unión, ni en los seminarios. Está en vosotros. Habéis estado aquí, habéis escuchado todo esto, ahora tenéis que hablar para manifestar este poder y decir, ya es tiempo de acabar con esto. Y ahora permítame responder a la pregunta. Sean buenos, por favor, sean buenos. A fin de responder a esta pregunta, debemos comprender lo que es la verdad presente. La manera en que determinamos qué es la verdad presente es encontrando dónde está Jesús y qué está haciendo ahora. ¿Comprenden? Cuando Él vino en esta tierra, en un pueblecito, Él vino para vivir una vida perfecta. Esa fue la verdad presente. Cuando entró en el tribunal, en la muerte y resurrección, esa fue la verdad presente. Cuando entró en el lugar santo para interceder después de su ascensión, esa fue la verdad presente. Eso es lo que predicaba Pedro. Pero ahora Jesús está en el lugar santísimo del santuario celestial y todo lo que relacionamos con el lugar santísimo es la verdad presente. Las doctrinas distintivas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se encuentran en el lugar santísimo. La ley, el sábado, la reforma pro salud, el maná. Una de las lecciones de la reforma pro salud, la doctrina del juicio, particularmente el juicio de los vivos. La limpieza del templo del alma mientras Jesús limpia el santuario celestial. El estado de los muertos está contenido ahí, en el lugar santísimo. ¿Alguien puede decir cómo es eso? Bueno, si la gente va al cielo o al infierno cuando mueren, ¿por qué necesitamos más un juicio que empieza en 1844? Ya fueron juzgados cuando murieron. Así que la doctrina sobre el estado de los muertos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se encuentra en el lugar santísimo. Esa es la verdad presente. Y quiero mencionar que he escrito este libro llamado Adorando al trono de Satanás, donde he analizado la visión de Ellen White de los primeros escritos, páginas 74-76. Es una visión aterradora, donde ella dice que una gran multitud adoraba al trono en el lugar santísimo. Para decirlo en pocas palabras, el Padre y el Hijo entraron en el lugar santísimo. Un pequeño grupo de personas que miraban fijo a Jesús entraron con él en el lugar santísimo por fe. Pero ella dice que la mayoría del pueblo permaneció adorando al trono del lugar santo. Satanás se sentó en el trono que Jesús había dejado libre. Y la gente suplicaba, Padre, danos tu espíritu. Y el diablo soplaba sobre ellos una influencia infernal que ellos creían que es el poder de Dios, pero era el poder del enemigo. La parte preocupante de esta visión no se encuentra en realidad en primeros escritos, pero en una segunda carta que ella le escribió a Enoch Jacobs,
donde ella dice que vio uno tras otro de los que entraron con Jesús en el lugar santísimo, volviendo y arrodillándose en el lugar santo y recibiendo la influencia maligna de Satanás. Los que entraron en el lugar santísimo con Cristo seguro eran adventistas y volvieron para adorar en la forma en que adora el mundo cristiano hoy. Así que la verdad presente es lo que ocurre ahora en el lugar santísimo. Las verdades distintivas de la iglesia adventista del séptimo día que van a ser punto de disputa al final del tiempo. El estado de los muertos, la ley de Dios y el sábado. Gracias, Pastor Bohr. Es el tiempo para terminar. Pastor Wolber puede ofrecernos una oración y luego el Pastor Chris va a cerrar. Tened buen ánimo. Dios está al mando de su iglesia. El barco va adelante. Permanezcan en el barco. Vamos a orar. Padre del cielo, te rogamos al final de este increíble fin de semana, te rogamos para tu pueblo, para tu iglesia, te rogamos para los líderes del Proyecto 1, te rogamos para los que están involucrados en este engaño, que los conduce lejos de Jesús, del verdadero Jesús de la Biblia y del mensaje de los tres ángeles. Te rogamos para nosotros mismos, para que nos da sabiduría, para saber qué hacer. Y te rogamos sobre todo que exaltemos a Cristo Jesús, a su justicia, a su amor, a su cruz, y el mensaje que Jesús está viniendo otra vez. Bendícenos, Señor, y guía a tu pueblo todos los días hasta el fin. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ladies and gentlemen, thank you very much, Pastor Chris.